una vez más. Me alegra ver caras otra vez por segundo domingo consecutivo. Gracias por estar con nosotros y compartir este precioso tiempo en el Señor y en su palabra. ¿A cuántos de vosotros os gustaría que el día tuviera más horas? ¿A cuántos os gustaría que el día tuviera más horas? A unos cuantos. o que la semana tuviera más días. O que el año tuviera más semanas. Si pudierais añadir alguna hora más a las 24 horas del día, ¿cuántas horas os gustaría añadir? 5 horas. Muy, por lo menos, ¿no? Mirad, en una encuesta que se realizó en el Reino Unido, dice que a los hombres les gustaría tener 6 horas y 36 minutos más al día. Y a las mujeres 6 horas y 30. No sabemos por qué esa diferencia de 6 minutos. Esa misma encuesta dice que en Francia las mujeres solo quieren 3 horas y 36 minutos extra. He estado buscando algún tipo de encuesta hecha aquí en España, pero me parece que estamos demasiado ocupados como para poder responder este tipo de encuestas. Así que creo que con eso pues ya nos lo dice todo, ¿no? Algunos de nosotros probablemente sentimos que todo lo que estamos haciendo siempre es correr de un lado a otro. Correr de una cosa para otra. Incluso, no sé si os habéis fijado, pero en algunas ocasiones cuando preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La respuesta es, ocupado. Estoy ocupado. O ¿cómo estás? Estoy súper ocupado, estoy súper liado, estoy muy ocupado, estoy muy cargado. Esta suele ser muchas veces la respuesta que obtenemos a esa pregunta, ¿no? Incluso, ¿cómo estás? Pues mira, no me alcanza el día. No doy para más. ¿Habéis contestado así alguna vez o escuchado esta respuesta? Es casi como que si tuviéramos que validar nuestras vidas haciéndoles saber a las personas lo ocupados que llegamos a estar. El verano pasado había una canción de reggaetón, no la voy a cantar. Bueno, perdón, he dicho canción de reggaetón, no. Había una cosa de reggaetón que lo que decía, había un trocito de la letra que decía, llámame nunca que estoy ocupado. No sé si lo habéis escuchado, le sonó mucho el verano pasado. Probablemente deberíamos bajar un poquito el ritmo. Probablemente deberíamos de echar un poquito del freno de mano, de bajar un poquito las revoluciones, porque el cuarto mandamiento que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con 1 de cada 7 días en nuestra vida. Aquí ya no están los de 14 años, pero si hay alguien de 14 años, este mandamiento representa 2 años de su vida. Alguien que tenga 21, si hay 21 por aquí todavía alguno o están por allá, para los de 21 años representa unos 3 años de tu vida. Si tienes 42 años, este mandamiento habla de 6 años de tu vida. Si tienes 63 años, este mandamiento habla de por lo menos 9 años de tu vida. Hace 3 semanas aprendimos algo increíble cuando vimos el primer mandamiento. Y vimos que no es que Dios quiera ser lo principal en nuestra vida, sino que Él lo quiere ser absolutamente todo. Eso es lo que dice el primero de los mandamientos, que Él quiere ser todo. Hace 2 semanas descubrimos que la forma en que adoramos a Dios tiene importancia. Realmente importa la manera en la que adoramos a Dios. Es extremadamente importante. La semana pasada, el tercer mandamiento nos golpeó cuando fuimos desafiados a cuidar nuestras palabras. La forma en la que pensamos de Dios, la forma en que nos dirigimos a Dios, la manera en la que hablamos de Dios o pensamos en Él, ¿no? Para que no tomemos el nombre de Dios en vano. Y quiero preguntarte algo. ¿Alguno de vosotros ha notado alguna diferencia durante esta última semana en su forma de hablar o de dirigirse a Dios? ¿Ha habido algún cambio en tu vida? ¿Alguien le ha hecho pensar? Yo sé que algunos sí, porque hemos hablado de esto, ¿vale? Pero creo que de eso se trata, que podamos aplicar la palabra a nuestras vidas. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7. Después de que Dios ha dado los mandamientos, les dice esto. No está ahí. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. No me digáis que no tenemos un Dios que es poético. Eso es poesía pura. Esto no lo supera ni Machado ni ninguno de los que vinieron después. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Y el motivo para que las debe de grabar el pueblo de Dios
es para poder inculcarlas después a sus hijos, para poder seguir pasando eso de generación en generación. Así que vamos a prestar atención ahora a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde vamos a ver este cuarto mandamiento. Dice así el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. He escrito 7 observaciones que os quiero compartir de estos versículos. La primera es que es el primer mandamiento que nos encontramos que está en positivo. Los anteriores que hemos visto es no harás esto, no harás esto, no harás esto. Pero este mandamiento hoy está en positivo. De hecho, solamente está en positivo este y el que veremos, si Dios quiere, el domingo que viene, que es honra a tu padre y a tu madre. Pero acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, están en positivo. Es el último mandamiento vertical. Es decir, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 tratan de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Es el más largo de los 10 mandamientos. Aunque parecía el segundo el más largo, en realidad, si no he contado mal, este es el que tiene más palabras, es el más largo. Este mandamiento se menciona en el Antiguo Testamento más que ningún otro. Hay por lo menos 100 referencias. Así que eso nos dice de lo importante o la importancia que tiene para Dios este mandamiento acerca del día de reposo. Este mandamiento también es, creo, difícil de interpretar y es uno de los más, puede que de los más controversiales, ¿no? Se ha escrito de este mandamiento acerca del día de reposo más que de ningún otro mandamiento. En sexto lugar, es el único de los 10 mandamientos que no se cita en el Nuevo Testamento. Aunque vemos cosas que suceden en día de reposo en el Nuevo Testamento, pero no se cita de manera literal. Y por último, este mandamiento era un mandamiento exclusivo para Israel, para el pueblo de Dios. Pensad por un momento en las personas que por primera vez escucharon este mandamiento. Que trabajen 6 días y que uno descansen. ¿Cómo se quedarían? Contentos, ¿no? Si estamos nosotros, que no hemos estado en Egipto esclavizados durante 400 años, imagínate cómo estarían ellos después de salir de Egipto, de ese cautiverio, en el que han estado 400 años esclavizados, sin ni un día de descanso. Bueno, los que habían estado 400 años no estaban ahí, ¿no? Eran las generaciones, eran los hijos. Pero, ¿me entendéis? Vienen de todo ese trasfondo, 400 años trabajando sin parar. Y ahora se les dice a este pueblo: 6 días trabajaréis y uno vais a descansar. Algo maravilloso, increíble para ellos. Así que lo que quiero hacer es empezar viendo cuál es el propósito que hay en este mandamiento para que luego podamos extraer algunos principios acerca de cómo Jesús maneja este mandamiento y lo pone en práctica. Y seguiremos viendo algunos parámetros y algunas formas prácticas en las que podemos aplicar este mandamiento al día de hoy. El primer propósito que se nos dice ahí está en la primera frase, y es que recordar el descanso. Esto se afirma claramente en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. En Deuteronomio 5, que es una reafirmación de los 10 mandamientos para una nueva generación, leemos esto. En el versículo 12, guardarás el día de reposo. Y guardar es mucho más que simplemente recordar ese día de reposo. Yo puedo recordar que este mes de junio es nuestro aniversario de boda, ¿verdad? El día 19, ¿sí o no? Vale. Puedo recordar que ese día es nuestro aniversario, que por cierto 12 años vamos a cumplir, ¿vale? Puedo recordar ese día, pero si llega el día 19 de junio y no compro unas rosas, una postal, y me llevo a Dulce a algún lugar por ahí a comer o a cenar y pasamos el día juntos, no habré guardado el día del aniversario, ¿no? Eso es lo que significa. Recordar es una cosa, guardar es otra. Es recordarlo, pero de una forma más especial.
La palabra sábado o sábat significa en hebreo literalmente un cese del trabajo. Desistir del esfuerzo también. Mi profesor del seminario, un profesor que tuve que se llama Pablo Lowry, se refiere al sábado directamente así como el día en el que se deja de trabajar. Él decía esto. Y es que Dios quiere que descansemos para que podamos ser renovados. El sábado está diseñado para ser un regalo, no una carga. Unos capítulos más adelante dice así en Éxodo 23, 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, y he subrayado ahí, renueven sus fuerzas. La segunda cosa es para que recordemos también que las cosas se hacen al compás de Dios. Dios tiene un ritmo para hacer las cosas y vamos al suyo, sea lo que sea, lo que cada uno piense acerca de este mandamiento. Dios está marcando un ritmo de trabajo y de descanso, de trabajo y también luego de ocio. Fíjate en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y luego en el 10 dice, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él obra alguna. Kevin DeYoung es uno de los autores que hemos estado consultando para esta serie de predicaciones y él dice en uno de sus libros, cada vez y en todas partes en que hacemos un ciclo de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, estamos encarnando los principios del sábado introducidos en el mundo por Dios mismo. Y es que Dios en realidad establece un patrón para todo esto cuando comienza a proporcionarles el maná, esa comida que Él les manda en el desierto. Él ya empieza a dar señales de cómo van a funcionar las cosas. Por eso digo, aquí podemos ver el ritmo. Dios marca las cosas a su manera. Él tiene sus tiempos. Dice Éxodo 16, mañana es día de reposo consagrado al Señor. Aún no se han dado los 10 mandamientos, pero Dios ya les ha dicho esto. Mañana es día de reposo. Eso se lo dice un viernes, ¿no? Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Es decir, mañana no cocinéis. Preparad todas las cosas hoy para que mañana no tengáis que hacer nada. Pero las cosas han cambiado mucho, ¿no? En la época en la que estamos, en el tiempo en el que estamos, el mercado laboral ha cambiado muchísimo después de la pandemia. Ahora muchísimas personas están considerando de qué forma pueden teletrabajar o trabajar en casa para aprovechar más el tiempo con la familia, para tener más tiempo para salir. Muchas personas se han dado cuenta durante la pandemia que hay cosas que en realidad se habían puesto en un pedestal y dado mucha importancia y puede que no lo sean tanto. Así que se está buscando, después de la pandemia, es una de las consecuencias, pasar más tiempo con la familia, pasar más tiempo con los tuyos. Ahora la gente busca trabajos que pueda hacer desde casa, que les permitan un poquito más de tiempo para jugar, para disfrutar. Un pastor dice, el mandamiento del sábado solo tiene sentido si el modo normal de actividad humana es el trabajo en lugar del descanso. Y es que parece que hay ese cambio de tendencia, ¿no? Hasta ahora todo era trabajar. Y una de las pequeñas cosas, porque tampoco hemos cambiado tanto, creo, después de la pandemia, y si lo hemos hecho seguro ha sido a peor. Pero una de las cosas en las que podemos ver un cambio es en este. Que ahora las personas están buscando tal vez no trabajar tanto, disfrutar un poquito más. Pero Dios nos llama a ser personas productivas, que trabajemos duro, que hagamos muchas cosas durante la semana. Dice en 2 Tesalonicenses 3:10, porque aún cuando estábamos con vosotros, dice Pablo a ellos, el apóstol Pablo, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, así dice el apóstol Pablo. Es decir, se nos ordena y se nos manda trabajar, debemos trabajar. Y fíjate que mientras que al pueblo de Israel se le ordena trabajar 6 días, este día de reposo es obligatorio y tiene además un alcance completo. Es para toda la casa, ¿no? No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Es decir, el que vive en las ciudades o el que estaba a las puertas, los que estaban alrededor. Alcanza a todos. La tercera cosa, el tercer propósito es para que recordemos la adoración. El propósito de recordar el sábado es santificarlo. Y es un imperativo con mucho énfasis, ¿no? Viene de la raíz separar, apartar.
También se puede traducir, santificar como elevar, poner en un lugar adecuado, más alto. Dios apartó el sábado para un propósito y es un propósito alto y santo. Otra autora que estamos leyendo que habla de los 10 mandamientos, Jen Wilkin, escribe lo siguiente. Dice, pero el verdadero descanso del sábado es apartarlo como santo. Está destinado tanto a la adoración como al bienestar. Por eso es que en Levítico 23 se le dice al pueblo de Dios que se congregue un día a la semana para que ellos mismos se consagren. Dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo. Santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Ese día es día de reposo al Señor donde quiere que habitáis. A Dios le importa nuestra agenda. No sé si tú utilizas el calendario este que lleva el móvil. Muchas gracias. Después de 12 años de casados, seguimos sirviéndonos el uno al otro. Muchas gracias, cariño. A Dios le importa nuestra agenda. A Dios le importa lo que tenemos apuntado ahí en nuestro calendario. No sé si usáis el calendario en el móvil o la agenda de papel. ¿Sois de los que vais contaminando todavía? ¿Sí? Bueno, en el móvil se puede apuntar y sin gastar papel, sin comprar agendas, lo siento por las librerías, pero aquí tú puedes apuntar las cosas que puedes hacer durante la semana, durante el mes. No sé cuántos manejáis esto, pero si echáis un vistazo, me gustaría que pudierais ver cuánto del tiempo que está ahí apuntado es un tiempo que es apartado para el Señor, apartado para Dios. ¿Cuánto de tu tiempo que está aquí escrito tienes apartado para Dios? Porque como te digo, a Él le importa tu agenda, a Él le importa nuestra agenda. Y viéndola podemos ver si es cierto que le dedicamos un día al Señor completo o no, ¿verdad? Creo que al final hemos reducido un día completo para el Señor a tal vez una hora y media los domingos por la mañana o tal vez algún otro día entre semana. Otro de los propósitos es que recordemos la redención de Dios. Aunque este pasaje en Éxodo conecta directamente con la creación, como sabéis, unos 40 años más tarde, otra vez Moisés está presentando al pueblo los mandamientos, reafirmando este cuarto mandamiento, vinculándolo con la redención. Dice en Deuteronomio 5:15, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Por el bien de nuestras almas, es necesario apartar un día que sea el día de reposo para enfocarnos en cómo Dios nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado en la que nosotros estábamos. Si no tenemos este recordatorio semanal, vamos a olvidar pronto lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y vamos a terminar dando por sentado su gracia, que merecemos todo lo que nos sucede y lo bueno que pasa en nuestra vida. Debemos recordar la redención de Dios. Pero debemos recordar también otra cosa, y es el quinto propósito, y es que debemos recordar que debemos confiar plenamente en Dios. El hecho de guardar el sábado para el pueblo de Israel era una forma de confiar en que Dios iba a satisfacer sus necesidades. Dios estableció el día de reposo y prometió cuidar de su pueblo, como lo demuestra en la forma en que proporcionó ese doble maná el día anterior al día de reposo. De nuevo leemos en Éxodo 16, 29 al 30. Dice, mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo, dice, reposó el séptimo día. Tomarse un día para descansar era una señal, un símbolo de confianza. Confiamos en Dios. Porque si no trabajamos ese día, ¿qué vamos a comer? Eso es lo que pensaba el pueblo. Así que significa también confiar y descansar en Dios. Este día me enfoco en el Señor y sé que Él va a proveer todo lo que necesito. Dios les demuestra que no tienen que trabajar ahí frenéticamente los 7 días de la semana para satisfacer sus propias necesidades. Y es también, esta autora, Jen Wilkin, lo expresa de esta forma. Dice, el sábado es el cese deliberado de cualquier actividad que pueda reforzar mi creencia en mi propia autosuficiencia. En contraste con las ideas culturales del descanso, marcado por el cuidado personal, el descanso del sábado está marcado por la abnegación. Nos recuerda que nosotros no somos Dios. Éxodo 31 muestra que el sábado era una señal
para los israelitas de que ellos pertenecían al pueblo de Dios y de que Él iba a cuidar de ellos. Dice, y habló el Señor a Moisés, diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y es que a Dios le encantaba dar señales o dejar señales cuando hacía pactos con las personas. ¿Cuál es la señal que le deja Noé? El arco iris, ¿verdad? La señal que le deja Abraham, esa no nos gusta, la circuncisión. La señal que le deja a Moisés es el día de reposo. Que guarden ese día de reposo. Así que el propósito o propósitos son recordar el descanso, recordar el ritmo de Dios, recordar la adoración, recordar la redención de Dios y recordar que debemos confiar en Dios. Debemos apartar un día de cada 7 para dejar de hacer lo que hacemos o lo que estemos haciendo y recordar al Señor como Creador y Redentor mientras esperamos el descanso eterno que solamente nos lo da Cristo. Vamos a ver ahora algunos principios de cómo Jesús vio el sábado. Lo primero que podemos ver es que Jesús se reunía para el culto público un día a la semana. Lo podemos ver en Lucas 4:16. Dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Es decir, Jesús tenía la costumbre de ir el primer día de la semana a la sinagoga y destinar ese día. Si Jesús mismo lo hace, si es una prioridad para Él, debería ser también una prioridad para nosotros. La segunda cosa que hace Jesús es que Él sana a muchas personas en sábado, en día de reposo, en ese sábado. Se podría argumentar que Jesús sanó intencionalmente a algunas personas en el sábado para sacar de quicio a aquellos líderes, ¿no?, religiosos, a los fariseos, irritándolos cada vez más. Porque fíjate que esos líderes religiosos, esos fariseos, eran como la policía de tráfico, que está por ahí escondida para ponerte la multa, ¿vale? Pues lo mismo hacían los fariseos. Vamos a ver quién se está saltando el día de reposo, a quién podemos multar, a quién podemos señalarle de quebrantar ese sábado. Pero es que Jesús quería que supieran algo. Y es que es bueno está bien hacer lo bueno en el día de reposo. Y hay una historia ahí muy entretenida, y es que Jesús en esa sinagoga, habiendo discutido antes ya con los líderes, les dice, a ti si se te cae una oveja a la zanja, ¿la vas a ir a buscar o no? Y los líderes religiosos dicen, pues sí, no la voy a dejar ahí tirada la oveja, ¿no? Entonces Jesús, que ha sanado a alguien en un día de reposo, le dice, si está bien recoger una oveja de una zanja, ¿cómo no va a estar bien que yo esté sanando a personas en ese día sábado? Dice Mateo 12:12, por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Habiendo pasado esta discusión, primero les dice esto. La tercera cosa es que Jesús se proclamó como el Señor del sábado. A los líderes judíos se les ocurrieron 39 aclaraciones sobre el sábado, cada una con múltiples subdivisiones, llegando a crear más de 1500 prohibiciones que habían puesto ellos para ese día de reposo, incluida, por ejemplo, la de que no podías matar una pulga que se ponga en tu brazo en el día de reposo, porque si la matas en día de reposo se considera que estás cazando. Entonces, esa era una de las prohibiciones. Otra de las cosas que decían era, si el buey de un hombre cae en una zanja, puedes sacar ese buey. Pero si una persona se cae en la zanja, ahí te quedas. Eso era lo que decían. Tú puedes coger durante tu comida un rábano, ¿vale? ¿A quién le gusta el rábano? A mí, está malísimo. Puedes coger un rábano y puedes cortarlo por la mitad y puedes mojarlo en sal un poquito para comértelo, pero si dejas el rábano mucho tiempo en la sal, ya estás quebrantando el reposo. ¿Por qué? Estás trabajando porque estás encurtiendo el rábano, ¿vale? Eso era la cantidad de estupideces y prohibiciones que se les habían ocurrido a esos líderes fariseos, llegando a tener más de 1500 prohibiciones, todas así, de este tipo y de este estilo. En una ocasión Jesús y sus discípulos están caminando por unos campos de trigo en día sábado, y los discípulos recogen algunas espigas y empiezan a comer porque tenían hambre. Pero vienen los fariseos y rápidamente vienen a señalar a Jesús y a lo que está pasando en ese momento, ¿no?
a condenarles. Y Jesús trae a la memoria de esos fariseos el ejemplo de David, del rey David y sus compañeros, que dice que comieron el pan consagrado cuando ellos tenían hambre. Entraron a uno de los templos y comieron. Y luego les dice a estos fariseos en Mateo 12, 6 al 8, dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Todo esto era lo que le daba rabia a los fariseos, ¿eh? Todo esto era lo que les hacía hervir la sangre o que les sacaba de sus casillas. Os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Y aquí viene la declaración. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tremendo. Jesús es soberano sobre el sábado. De Él es el sábado y Él redefine el propósito de ese día de descanso. Jesús también enseña que el sábado es para nuestro beneficio. Fíjate lo que dice en Marcos 2, 27. Jesús dijo, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y es que el sábado fue dado a la gente como una gracia de Dios. Este día de descanso debía ser tiempo de renovación, no un día de restricción, de deleite, no un día de deberes y de cumplir cosas y prohibiciones. Desafortunadamente, como digo, debido a que esos líderes religiosos les han agregado un montón de leyes, de normas, de regulaciones, ya el día de reposo y el día de descanso ya se había vuelto completamente una carga. Tienes día de reposo, pero hay un montón de cosas que tienes que hacer, de prohibiciones, cosas a cumplir. Ya no es lo que Dios había programado. Ya no es el propósito para el cual Él había dado ese día de reposo. Así que creo que llega el momento de hacernos una pregunta que tal vez es demasiado obvia. Pero si Jesús guardó todos los mandamientos, ¿por qué no sigue las normas ese día sábado? ¿Por qué no sigue las normas el día de reposo? Mi respuesta es que Él sigue el mandamiento del sábado, pero a propósito, Él muestra la superficialidad de las reglas y de las normas y regulaciones hechas por las personas y hechas por el hombre. Es como lo que antes cuando éramos pequeños no se podía venir en pantalón corto a la iglesia. ¿A alguien le habían regañado por eso? A mí me habían castigado. Yo estaba jugando a fútbol tan tranquilamente y llegaba la hora de ir a la iglesia y me decían, así no vienes, te tienes que cambiar. Y todo sudado después de haber marcado ahí no sé cuántos goles y todo, porque era muy bueno jugando. Tenía que llegar a casa y ponerme pantalón largo ahí que ni me entraba, se me encallaba la mitad por todo el sudor, pero así tienes que ir a la iglesia. No sé, hoy en día, bueno, aquí quien quiera, en bañador no vamos a venir, aunque con el calor que hace podríamos aquí, pero mejor no. Pero si alguien quiere venir en pantalón corto no hay problema, ¿eh? Pero hay muchas normas y regulaciones que tal vez nosotros hemos estado aceptando o imponiendo también a las personas. Dice John MacArthur algo muy interesante. Cuando Jesús vino, todo cambió. Él no solo quería eliminar a los malos sacerdotes y quedarse con los buenos sacerdotes, eliminó el sacerdocio. Él no solo quería limpiar las actitudes de la gente cuando daban sus sacrificios, Él borró el sistema de sacrificios, porque Él puso fin al judaísmo con todas sus ceremonias, todos sus rituales, todos sus sacrificios, todos sus adornos externos, el templo, el lugar santísimo, todo, dice, incluyendo el sábado. Y dice algo más, la observancia del sábado desapareció con todo lo demás que pertenecía al judaísmo. Empezamos a entender esto al observar a Jesús y cómo Él trató el sábado. ¿Cómo trató Jesús el sábado? Pregunta. De cualquier manera que Él quiso hacerlo. Absolutamente de cualquier manera que Él quiso hacerlo. Él es el mediador, lo sabemos, de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Eso es lo que hace Jesús. Él es el Señor del sábado. Él hace lo que quiere. Así que vamos a ver algunos parámetros al sumergirnos tal vez en unas aguas un poquito controversiales o controvertidas cuando abordamos la pregunta ¿cuándo debemos adorar? Es decir, ¿qué día es el día correcto, ¿no? Hay 3 puntos de vista principales. Algunos dicen que el sábado que el sábado ahora es el sábado. Como coincide y como era ese día de la semana, pues que el antiguo sábado ahora es el sábado. Eso es una creencia que creen los adventistas del séptimo día, que seguro habéis visto alguna congregación aquí en Vic, pero también los bautistas del séptimo día. No sé si conocíais esta otra denominación. Es una denominación que se desarrolla en el Reino Unido, en Inglaterra, en el 1600 y algo,
y ellos hasta el día de hoy, tienen unas 500 congregaciones más o menos, siguen guardando el día sábado porque dicen que hoy el sábado es el antiguo sábado. Así que ese es el primer punto de vista. El segundo punto de vista es que el domingo ha reemplazado el sábado. Aquellos que siguen esta perspectiva creen que el domingo ha reemplazado al sábado o al sábado porque, por lo tanto, aún se deben de seguir y cumplir esas reglas y regulaciones. Este punto de vista fue promovido por los puritanos y se explica también en el Catecismo Menor de Westminster. El tercer punto de vista es que es un fin de semana de adoración. Y ya os digo desde ya, ni spoiler ni nada, esto es lo que yo creo. Creo en este tercer punto de vista, en un fin de semana de adoración. Desde este punto de vista, la celebración de nuestra salvación culmina en un servicio de adoración el fin de semana. Además, esta reunión puede tener cualquier otro día de la semana. Dice Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, día tras día, no solamente un día, todos los días. No creo que todos estuvieran todos los días, ¿no? Me imagino que iban habiendo diferentes grupos, pero dice todos los días, así que no hay un día tal vez específico. Y como no hay un día de adoración estipulado en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, la iglesia primera, naciente, apartó voluntariamente el domingo como el día del Señor. Y el cambio comienza en los evangelios y, como os digo, cobra fuerza en esa iglesia primitiva. El teólogo Benjamin Warfield dice, Cristo llevó el sábado al sepulcro con él y sacó del sepulcro el día del Señor con él en la resurrección. Qué tremendo, ¿eh? Por eso es que me gusta este tercer punto de vista. Es el con el que más concuerdo, el que más me gusta. En el libro de Gálatas podemos ver a Pablo que está preocupado por algunos creyentes judíos, aquellos que provienen del judaísmo y que se han convertido, que han conocido a Cristo. Resulta que en esta congregación, en esta iglesia de Galacia, están habiendo una serie de problemas. Y es que hay algunos que muy fuertemente, de los que vienen de contexto judío, quieren volver a introducir en la iglesia, quieren volver a introducir en la vida de los nuevos creyentes los rituales que mantenían antes los judíos. Quieren volver a forzar las cosas de la ley y todos los requisitos. Y el apóstol Pablo les hace algunas preguntas fuertes. En Gálatas capítulo 4, versículo 9. Dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Es decir, mira cómo habla de la ley. Las cosas débiles, inútiles y elementales, las cuales deseáis volver a eso, a estar esclavizados otra vez. Y él mismo responde esa pregunta en el siguiente versículo, en el 10 y 11. Dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, le dice Pablo. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Eso es muy fuerte. Después de todo el tiempo que el apóstol Pablo está trabajando con ellos, después de enseñarles, yo entiendo que las cosas que yo, Pablo Rodríguez, enseño aquí, entiendo que se os pueden olvidar. Y entiendo que si se me olvidan a mí, pues a ti más. Y si yo soy el que las digo. Pero también entiendo, ¿vale?, que mis palabras no son palabras apostólicas. Son palabras de hombre que quiero hablar desde el corazón de Dios y lo que Él me ha dado. Pero al fin y al cabo soy el Pablo. Pero, qué fuerte. Esta gente que ha tenido el apóstol Pablo trabajando con ellos, aquel que ha visto a Cristo resucitado, que se le apareció en el camino cuando iba a Damasco, que se le pusieron unas telarañas o no sé qué hay en escamas en los ojos, que tiene que venir otro para que se las quite, que empieza su ministerio, un ministerio increíble. Una persona que ha dado testimonio de las palizas que le han pegado por el Evangelio, de las veces que ha estado en la cárcel, de las veces que le han torturado, de las veces que le han echado de la ciudad, de las veces que le han tirado piedras. Lo apedrearon a Pablo, ¿eh? De las veces que le habrán dado, de los latigazos que le dieron. Que una persona como esa les esté explicando las cosas acerca del Evangelio, hablándoles de que Jesús ha eliminado todo ese sistema del judaísmo, que no hay que volver a hacer todas esas cosas, y a la que se despista, y Pablo tal vez se va unos días,
Vienen aquellos a querer introducir otra vez todas las leyes antiguo testamentarias, todas las leyes que habían sido dadas a los judíos. Dice, temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Y es que los cristianos no tenemos la obligación de volver a celebrar esas festividades judías, ni la observancia del sábado como si fuera el sábado, porque hemos sido liberados de esa ley mosaica. Hemos sido liberados por Jesús de esa ley que, como dice aquí, nos esclavizaba, que era inútil, que era débil. En Romanos 14, el apóstol Pablo es un poquito más suave. Me imagino como eso de los... ¿Habéis visto los memes que hacen del apóstol Pablo? Pablo dice, habla tal cosa y dice, no, Pablo, no puedes poner esto. Y dice, vale, entonces pon lo siguiente. Y aparece ahí el texto bíblico tal cual lo tenemos, ¿no? Pues algo así me imagino que pasó aquí en Romanos. El apóstol Pablo es un poquito más suave en su enfoque, ¿no? Cuando establece este principio de la libertad. Mientras que algunos seguidores de Cristo de origen judío tenían dificultades para dejar de lado el sábado, otros ya estaban adorando un domingo. Y entonces viene Pablo y básicamente les dice a todos, relajaos un poquito que no pasa nada, ¿no? Hay libertad, podemos adorar cualquier día que queramos. Y dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Queda claro, ¿no? No hay solamente un día en el que se debe adorar. Si tú crees que está bien hacerlo hoy, está bien. Si piensas que otro día, la cuestión es, hazlo. Ese es el tema, hazlo. Hazlo, no solamente, no, es que yo pienso que tal día. Sí, pero ¿lo estás haciendo? Esa es la cosa a la que nos lleva la palabra. ¿Cómo ponemos en práctica este mandamiento? Esta es mi opinión sobre cómo debemos tomar nosotros y practicar este cuarto mandamiento. Y es que podamos preservar y podamos guardar el domingo como el día de reposo apartado para el Señor, el día del Señor. El principio detrás del sábado sigue siendo el mismo. Apartar un día de cada 7 para dejar lo que sea que estemos haciendo para recordar al Señor como Creador, como nuestro Redentor, mientras esperamos ese descanso eterno que solamente nos da Cristo. Como una forma de ayudarnos a disfrutar de nuestra libertad sin volvernos legalistas ni buscar escapatorias. Vamos a ver por un momento, a ver de nuevo los 5 propósitos y los vamos a personalizar, ¿vale? Considerando estas preguntas. ¿Tienes un día a la semana en el que desconectas para descansar? No hace falta que contestéis. Algunos con la cara y estáis diciendo que no, tranquilos. Que hay 5 preguntas. La primera es esta. ¿Tienes un día a la semana en el que desconectas para descansar? La segunda es, ¿qué decisión debes tomar para recuperar el ritmo de Dios en tu calendario? Mira el calendario. ¿Qué decisión tienes que tomar para recuperar el ritmo de Dios en tu calendario? Otra pregunta es, ¿qué disciplinas vas a implementar para adorar a Dios un día de forma específica? Otra pregunta es, ¿con quién puedes compartir tu historia de redención en esta semana? Y la última pregunta, ¿qué actividad debes dejar de hacer o qué cosa vas a empezar a hacer para demostrar que estás listo para confiar plenamente en el Señor? Quiero daros algunas ideas o proponeros algunas ideas y con esto termino. La primera es que nos enfoquemos en Dios como creador el sábado. El sábado enfoquémonos en Dios como creador. Disfrutemos ese día. Salgamos el sábado en familia a dar una vuelta, a tomar el aire, a pasear por el campo, a contemplar su belleza, a contemplar su majestad, a contemplar lo que Él ha creado. Pues Él ha hecho todas las cosas. Todo es de Él, por Él y para Él. De Él es toda la gloria. Disfrutemos el sábado juntos, en familia, con amigos, como quieras. La segunda cosa es que nos enfoquemos en Dios como nuestro Redentor el domingo. La semana pasada se nos retó a pensar bien en qué cosas le atribuimos a Dios para no usar su nombre en vano, a recuperar de nuestro vocabulario el asombro, a recuperar en nuestro vocabulario la majestad por ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, de Jesús. De la misma forma, no utilicemos el domingo de cualquier forma. Es el día del Señor. Hoy es un día especial. Así que vengamos listos para adorar el domingo. Preparémonos
Levántate temprano el domingo, encuéntrate con el Señor antes de venir, confiesa cualquier pecado. Haz las paces con alguien con quien estés en conflicto, porque la reconciliación con un hermano o con una hermana supera incluso la adoración colectiva. Cuando vengas, no te limites a sentarte. Da gloria a Dios, da alabanza a aquel a quien se debe alabanza, a su nombre. Empiézale a buscar tan pronto como llegues a este lugar. Empieza a buscarle tan pronto como te sientes en una de esas sillas. Tim Keller escribió esto en Twitter, lo tenéis ahí en inglés. Sé que muchos de aquí leéis inglés, pero yo lo leo en castellano. Dice Tim Keller, el secreto para liberarse de los patrones esclavizantes del pecado es la adoración. Necesitas adoración, dice él. Necesitas gran adoración. Necesitas adoración con lágrimas. Necesitas adoración gloriosa. Necesitas sentir la grandeza de Dios y ser conmovido por ella, conmovido por quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Que ese sea nuestro enfoque cuando vengamos el domingo, cuando nos reunamos juntos. La tercera cosa es que nos preparemos el sábado para el domingo. La mayoría de nosotros pensamos en el culto dominical o en el servicio, o pensamos que el culto del domingo, que el servicio del domingo es algo que nos prepara para el resto de la semana, ¿cierto? Es así, muchos, estoy deseando que llegue el domingo para recargar pilas y para el resto de la semana. ¿Qué tal si pensamos en un enfoque al revés? ¿Qué tal si pensamos en que todas las cosas que vayamos haciendo durante la semana terminen en una gran fiesta el domingo por la mañana? ¿No sería mucho mejor? Así que una recomendación que te quiero dar, y me doy a mí mismo, aunque ayer ya no la apliqué, es que el sábado nos vayamos a dormir un poquito antes. No sé a qué hora te vas a dormir, me da igual, cada uno sabe sus horas y sus horarios. Pero yo me tengo que ir a dormir un poquito antes, porque si me acuesto muy tarde, al día siguiente estoy petadísimo, ¿eh? No me da tiempo de peinarme y nada, salgo corriendo de casa, me pilla siempre el tren. Preparémonos el sábado por la noche y enfoquémonos ya en lo que venimos a hacer aquí el domingo por la mañana. En verdad no necesitamos más tiempo. Necesitamos usar el tiempo que tenemos de una forma diferente. No necesitamos un día extra, porque Dios ya nos ha dado un día especial para poner algo extra y derramar algo extra en cada uno de nosotros. Todos tenemos suficiente tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Es así o no? Estoy seguro que sí. Por último, invirtamos tiempo en familia, pero no a expensas de la fe. ¿Por qué digo esto? Una vez, y ahora aquí tengo dos testigos que no me van a dejar mentir, la iglesia que pastoreábamos en Tarragona, hablé de pasar tiempo con la familia, ¿os acordáis? Y la gente empezó el domingo por la mañana a dejar de venir a la iglesia. No, es que lo he apuntado a fútbol, no, como dijiste pasar tiempo juntos, nos hemos ido a la playa. Pero tío, eso no es lo que habíamos hablado, ¿verdad? No. Que invirtamos tiempo en familia, como digo, pero no a expensas de la fe. Un pastor escribe esto, dice, para muchos de nosotros el gran peligro no es que renunciemos a nuestra fe, es que llegaremos a estar tan ocupados, tan distraídos, tan apurados, que nos conformaremos con una versión mediocre. Así que reduzcamos también el ritmo o la velocidad de nuestras familias. Algunos estamos tan ocupados que no hay tiempo para descansar, para ser renovados, para regocijarse, como decíamos en esta mañana, juntos, incluso los domingos. Hebreos 4, del 9 al 11, dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Como Dios reposó de las suyas, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo ese mismo ejemplo de desobediencia. Solo hay dos maneras de llegar al cielo. Solamente hay dos maneras de llegar al cielo. Una es por tus propias obras y por tus méritos, lo cual ya te digo de antemano que no va a funcionar, no va a servir. La otra manera, que al final es la única, es confiando en la obra terminada de Cristo, en esa cruz por cada uno de nosotros. Descansar en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos descansar de todo esfuerzo para salvarnos de nuestras propias obras, porque en Cristo es en quien encontramos
verdaderamente ese descanso total. Guardamos el cuarto mandamiento al descansar en la obra terminada de Cristo. Escucha lo que dice Mateo 11, del 28 al 29. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no ha caducado, ¿eh? Está lista para quien la quiera tomar. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La verdad es que sí, creo que estamos cansados y estamos cargados. Y es posible que vayamos corriendo para arriba y para abajo en mil direcciones, a uno y otro lado. Así que creo que es hora de dejar de esforzarse y dejar de tratar de estar a la altura de los estándares que Dios, o pensamos que Dios ha puesto, ¿no? Entrando ahora en ese descanso del Hijo. Incluso el recibir ese descanso puede dibujar una sonrisa en nuestro rostro. Así que yo te invito en esta mañana, algunos de vosotros apenas os conozco, yo no sé cómo es vuestra vida, no conozco vuestras agendas, no conozco lo que hay en vuestro corazón, tampoco me gustaría. ¿Tú te imaginas que yo estoy aquí y sé los corazones de cada uno? Solo Dios lo sabe y Él los conoce, y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y lo interesante es que no soy yo el que está lanzando esta invitación, es Jesús. Es Él quien dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Quiero invitaros, a aquellos que nunca le habéis dicho a Jesús, ven, entra en mi vida, necesito ese descanso. Quiero realmente entregarte mi vida, quiero entregarte mi agenda, quiero entregarte mi tiempo, quiero entregarte mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, mi vida, a que puedas hacerlo en este momento. Así que os invito a poneros de pie y que podamos orar juntos. Si alguien ha tomado esa decisión por primera vez en el día de hoy, te quiero pedir que vengas a hablar conmigo cuando termine este servicio, cuando termine este culto.